Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Perdón. Dice Pastor Eliseo y Pablo, según Segunda de Reyes y 5 y Colosenses 5:2, ellos practicaban el viaje astral o desdoblamiento. No. Tenga en cuenta que el pensamiento del cual usted hace alusión está relacionado con el gnosticismo. Y la prueba de que no se dio eso que el oyente pregunta es la carta a los Colosenses. Si lees la carta a los Colosenses, vas a descubrir que el apóstol echa por tierra todas esas tesis. Si bien en un momento determinado él dice que tienen cierta reputación en culto voluntario y en duro trato del cuerpo, dice, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, en la mente del profeta como en la mente del apóstol Pablo, jamás existió ese tal pensamiento gnóstico del cual el oyente hace alusión. Amén. Pastor, es tan amable y me explican por qué Usa murió al tocar el arca del Señor. Porque el arca era algo tan sagrado que solo le era permitido llevar a un determinado grupo de personas que Dios de antemano había preparado para ello. Y Usa no estaba en ese grupo. Entonces, es una enseñanza muy importante que nos da, porque a veces las personas quieren hacer uso de lo que les es prohibido hacer. Y al hacer lo que no le era permitido, pues Dios lo cortó. Porque en el arca se entiende que estaba allí la misma presencia de Dios. Y no podía ser una persona diferente a la que Dios tenía predeterminada para moverla. Pastor, ¿y en este tiempo qué puede significar? ¿Sí? Bueno, puede significar en nuestro tiempo, esto ya es una interpretación que hacemos nosotros acá, que hay cosas en las cuales los seres humanos les es permitido, pero hay otras que no. Entonces, muchas veces puede darse que un cristiano quiera ocupar un lugar para el cual Dios no lo ha llamado y termine siendo frustrado, no siendo cortado en el campo físico, pero sí teniendo problemas serios en su vida espiritual. Y más que todo cuando se toca con lo sagrado. Por eso es muy delicado escuchar a personas que dicen ser miembros de la iglesia y porque a alguien tiene un mal comportamiento, reflejando con ello que no es un cristiano, entonces involucra a la iglesia. Es que la iglesia, y resulta que la iglesia es el templo de Dios. Y Dios dice que no toque con sus ungidos. Dios dice que lo sagrado hay que respetarlo. Encontramos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron esa osadía y terminaron mal, como los 42 muchachos que fueron devorados por los osos, como el personaje aquel del cual habla el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que intervino en cosas que no le pertenecían y terminó muriendo él y su esposa, como lo que pasa con el personaje que interviene en el ministerio de Pablo, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que las personas tengan en cuenta que hay cosas de las cuales uno pues puede disentir, pero no puede intervenir porque son supremamente delicadas. El caso, por ejemplo, de creyentes que a causa de un mal testimonio de un determinado creyente
se hacen la imagen de que aquel no tiene derecho a reivindicarse. Y viene al culto un día y se humilla delante de Dios, Dios lo perdona, Dios lo restaura, y el que está de espectador comienza a cuestionar lo que está pasando en esa persona, sin darse cuenta que puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, por eso es muy delicado. Creo que las personas debemos de ser prudentes y antes de hablar, pensar, porque podemos terminar involucrándonos en cosas que para nada nos benefician, pero que sí nos genera un enorme daño espiritual. Amén, pastor. También nos quiere preguntar un oyente, dice: Dios les bendiga, soy universitario, mis papás me envían dinero para mi gasto, ¿debo diezmar de ese dinero? De todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Recuerde que lo que Dios me da a través de mi trabajo, lo que Dios me da a través de terceras personas, lo que Dios me da a través de, yo qué sé, de un negocio, de todo lo que Dios me dé, yo debo de dar a Dios, excepto el precio de un perro o el pago de una ramera. Amén, amén. Pastor, cuando un pastor es trasladado de una congregación, ¿él puede llevarse todos los fondos que hay en la iglesia? No, porque los recursos que genera la iglesia a través de sus ofrendas, sus votos y sus porcentajes que se extraen de los diezmos que ingresan, son sagrados y son de la iglesia. El pastor no puede disponer de ellos. El pastor no puede llevárselos porque ese dinero le corresponde a la iglesia local para su propio desarrollo. Así que no puede hacerlo. Si los superiores llegasen a darse cuenta que hay un pastor que tiene ese comportamiento, lo primero que harán será llamarle la atención, obligarlo a que regrese ese recurso y estará sometido posiblemente a anotación a la hoja de vida como mínimo, y en otros casos puede darle suspensión e inclusive destitución, porque yo como pastor a lo largo de estos años he visto casos donde han habido pastores que han perdido el ministerio por tal comportamiento. Sí, señor. Sí. El pastor solo puede disponer de lo que es de él, pero lo que es de la iglesia, ya sea a nivel local o a nivel distrital o a nivel nacional, es sagrado y ningún pastor puede disponer de eso. Amén. Amén. Pastor, nos pregunta un oyente, dice: por favor, ¿me puede explicar el Efesios capítulo 3, versículo 10? Vamos a leer Efesios 3, verso 10, que dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, perdonen que sea tan, ¿cómo es que se dice?, persistente en una tesis. Usted debe de leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Y ahí va a encontrar la respuesta. Hay algunos textos en la Biblia que no va a encontrar usted una explicación lo suficientemente amplia como para que usted quede satisfecho, porque resulta que el complemento de la explicación está en todo el párrafo. Entonces, la iglesia es un misterio escondido de generaciones pasadas. Si usted lee bien, se va a dar cuenta que la iglesia como tal, en el tiempo del Antiguo Testamento, no fue de una manera clara, pues Dios se dedicó a tratar con el pueblo de Israel, porque al final Él había elegido a su pueblo.
Y una vez que Jesús viene, según San Juan capítulo 1, Él vino a lo suyo, o sea, a su creación, al mundo que Él creó, y los suyos, los que habitamos en Él, refiriéndose de una manera especial al pueblo de Israel, no lo recibieron. Más a los que le recibieron, refiriéndose a los que creen al Evangelio de la Gracia, haciendo ver con ello de que la manifestación de Jesucristo, el rechazo de Israel, la puerta que se abre para el mundo gentil, a fin de que lleguemos a ser la iglesia de Dios, es de la cual el apóstol está haciendo mención aquí, que ha de dar a conocer a los principados y a las potestades. Es decir, cosa que ni los seres celestiales tenían conocimiento de lo que sería la máxima expresión del amor y de la gracia de Dios para un mundo gentil, haciendo posible que llegase a ser apto de presencia en el escenario humano un tercer grupo que se llama la iglesia. Recuerde que cuando hablamos de un tercer grupo, estamos hablando de gentiles, de israelitas y de la iglesia de Dios. Amén, amén. Entonces la mejor manera de entenderlo, ese texto es leyendo del verso 1 al verso 12. Léelo bien y encuentras una explicación textual acerca de tu inquietud. Pastor, hay un oyente que tiene una inquietud y dice que él quiere saber si los ángeles tienen voluntad, si ellos pueden decidir, si tienen libre albedrío. Los ángeles fueron creados con la posibilidad de decidir. Prueba de eso, que hubo un ángel que gestó una rebelión en el cielo y que provocó que hubiese una división que, según dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, llevó tras sí la tercera parte de estos ángeles. O sea que ellos, como los seres humanos, fueron creados con capacidad decisoria, pero también conscientes de que cualquier decisión que se tomara traería consecuencias, como hizo Dios igualmente con el hombre. Dios no tiene una fábrica de muñecos. La prueba para los ángeles era sencillamente no querer usurpar el lugar que a solo Dios le pertenece. La enseñanza o la prueba para el hombre era no ir a comer del fruto prohibido. Pero los ángeles, como los hombres, que decidieron de manera negativa, pues recibieron su consecuencia. Ahora bien, con la muerte y la resurrección de Cristo, se dan varios eventos que vale la pena que nos detengamos hoy a pensar. En cuanto a los ángeles, se definió la eternidad de los que pecaron. Es decir, jamás tendrán posibilidad de arrepentimiento, de restitución. Porque así está escrito en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿A cuáles ángeles se refería? A los que se rebelaron contra Dios. La obra de Cristo no benefició a los ángeles que pecaron. Benefició a el ser humano. ¿Y por qué razón? Porque Dios, en su soberana voluntad, tomó la decisión de asumir la naturaleza humana y en esa condición venir a pagar el rescate de los mortales con lo que no tiene precio, que es la vida, porque el hombre había sido vendido sin precio. Entonces, con la muerte de Cristo, la eternidad de los ángeles que pecaron está definida. Jamás tendrán posibilidad de ser salvos, de ser reivindicados. Los ángeles que guardaron su dignidad, su postura, sin fallarle a Dios,
tienen garantizado que jamás serán sometidos a la situación que fue sometido a aquella cantidad de ángeles que se dejaron llevar de la ambición del poder. Entonces, los que guardaron su dignidad tienen garantizada la eternidad en la presencia de Dios. Y los hombres que reciben el mensaje del Evangelio tenemos garantizada la salvación y la vida eterna. Amén. Pastor, un oyente también nos pregunta y dice, ¿será que Dios se pone triste, feliz, se sorprende, se duele? Claro, léalo en el Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El profeta Isaías también refleja otra expresión de los sentimientos de Dios. ¿Se olvidará la madre de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de vosotros. Amén. Uno en la Biblia encuentra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las emociones de Dios, de tristeza, de ira, de dolor, de compasión. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, Israel, no me olvides. Por ejemplo, cuando Israel ha fabricado un ídolo, Dios lo llama a relación y le Que dice, le suplicaba, Israel, no me olvides. yo te redimí, Sí, Señor. no me olvides. Dios expresa sentimientos. Y esos sentimientos de Dios hacia lo creado y de una manera especial al ser humano, lo ha llevado a tomar una decisión, a amarnos a pesar de y por encima de. Amén. Amén. Pastor, ¿el hablar en lenguas es voluntad de Dios o con mi oración y mi fuerza lo puedo hacer? Las lenguas, según dice la Biblia, son dadas como don y son dadas como señal. Tienen dos finalidades las lenguas y son dadas por el Espíritu Santo. Entonces, las lenguas que menciona Hechos capítulo 2 y las lenguas que menciona Primera de Corintios capítulo 14 verso 27 son como señal a los incrédulos. Las lenguas del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 14 están enfocadas hacia lo que es el don. Ahora bien, ¿puede darse que una persona hable en lenguas de manera humana? El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios se lo explica. Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es decir, puede darse que una persona finja hablar lenguas por el Espíritu Santo. Puede darse que una persona, y de hecho se da, habla otras lenguas, pero a causa de la formación académica. Entonces, las personas lo que tienen que establecer la diferencia es de dónde vienen las lenguas que él habla. Si habla en lenguas fingidas, si habla en lenguas aprendidas en la academia, o si habla en lenguas como don o lenguas como señal, entendiendo que las dos últimas están relacionadas con una de las expresiones externas de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pastor, ¿y cómo se hace para saber si una persona está hablando en lenguas fingidas? Por el fruto se conoce. Es que Jesús fue claro, por los frutos los conoceréis. Una persona puede hablar mucho y en muchas lenguas, pero si su vida no es lo que Dios exige en su palabra que debe de ser, pues simplemente se está engañando a sí mismo y está pretendiendo engañar a los demás. Pero el fruto dice qué clase de árbol es. Amén. Pastor, nos pregunta también un oyente, dice,
Bendiciones, soy unicitario, pero quisiera que por favor me explicara el texto que aparece en San Juan capítulo 17, el versículo 5. Se lo voy a explicar según la Vulgata Latina. Y también le voy a hacer un comentario al respecto. Sé que su inquietud está relacionada con la palabra con. ¿Sí? Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tenga en cuenta que la palabra con, que aparece en San Juan capítulo 1, verso 1, y en San Juan capítulo 17, vino por vía exegética, basada en el pensamiento de unos teólogos muy interesantes que se dio en el pasado, llamado Teofilato, San Buenaventura y Tomás de Aquino, que ellos, al leer el texto y afectados por el pensamiento politeísta, quitaron la palabra en y pusieron la palabra con. En la versión del año 338 después de Cristo, usted lee el texto. En el principio ya estaba el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y en San Juan capítulo 17 usted lo lee. Ahora, Padre, glorifícame en ti mismo, con la gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese. Entonces, es muy importante que las personas tengan algún conocimiento acerca de la evolución del idioma y de los textos que vinieron por vía exegética o que aparecen incluidos como texto cuando al principio fue una nota marginal. ¿Ya? Y esa nota marginal que ha colocado San Crisóstomo, San Buenaventura, San Teofilato, que así les llama la Iglesia Católica, abajo ustedes tienen Biblias de estudio y en la parte inferior hay una rayita y de esa rayita hacia abajo hay unos comentarios. Resulta que estos leyeron el texto que decía: en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y entonces ellos colocaron una nota marginal que decía: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ya afectados por el movimiento de la Trinidad, invención de la Iglesia Católica y copiado del movimiento de Constantino, que él era politeísta. Al colocar ese término, ¿qué hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y otros editores? Miraron el término con y quitaron la palabra en y lo reemplazaron por la palabra con, y entonces de ahí la confusión que se genera. Pero no es muy difícil entender que simplemente basta con que usted se pregunte: ¿la palabra que usted habla está al lado suyo o está en usted? La palabra está en mí. La palabra es la expresión, es la exteriorización de lo que yo soy. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por lógica uno entiende que la palabra no es un montón al lado de. La palabra está en el ser, es la expresión del ser. Jesús es la expresión de Dios manifestada en carne. No como lo quieren hacer ver los movimientos que son trinitarios o que son dualistas o que son politeístas. Espero pues que de alguna manera les sirva este pequeño comentario. Recuerde, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Verbo es palabra. Y el verbo o la palabra era Dios.
¿Está claro? Sigamos. Pastor, si Jesús es Dios, ¿por qué cuando el joven rico le dice, maestro bueno, el Señor Jesús le dice, ¿por qué lo llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pues la respuesta la dimos el martes pasado. Pero que ella claro, no entendió bien. Bueno, mire usted la forma, el diálogo que se da. Lo comienza un joven rico. Vino a Jesús diciéndole, maestro bueno. O sea, el joven no vio a Jesús como lo que Jesús es. Y Jesús le interpreta en la forma como él lo mira. Y en razón a eso es que le da la respuesta, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Dios. Es en razón a eso. A la forma como se inicia el diálogo. Porque si el joven llega a Jesús y le habla entendiendo que Jesús es Dios, estoy seguro que la respuesta hubiese sido totalmente diferente. Amén, pastor. Mi pastor nos pregunta también un oyente, dice, ¿en la Biblia aparece algún texto que se refiera, que diga que se refiera a que si Dios está bendiciendo a alguien y yo le aporto, yo también seré bendecido? O sea, que si hay algún texto que diga que si Dios está bendiciendo a alguien, yo también seré, y yo le aporto, yo también seré bendecido, y si lo maldigo, seré maldecido. Bueno, en la ley estaba escrito que todo el bien que haga al hermano en persona, dice, Dios se lo devolverá en persona. Eso está escrito. Y también Jesús fue claro cuando dijo, todo lo que quieran que los hombres hagan contigo, eso haced vosotros con ellos. Se da por entendido que si yo trato bien a mi semejante, pues yo voy a ser bendecido también por mi semejante. Pablo dice, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Entonces aquí, si usted comparte, pues la Biblia textualmente dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque en el día malo lo librará Jehová. ¿A quién? Pues al que ayuda al pobre. ¿Y cómo lo ayudará él? Pues el día que él tenga la crisis, vendrá la bendición para él. Amén. Es que la vida es eso. Yo recibo lo que doy. Amén. Pastor, en San Mateo capítulo 7, el verso 14, dice la Biblia, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. ¿Me puede hacer el favor de explicarme cuáles son los pocos? Entonces no todo el mundo se salvará. ¿Qué opina? Dios le bendiga. No todo el mundo será salvo. Eso sí está claro. De no ser así, no apareciera en la Biblia cielo e infierno. Se va a condenar mucha gente. Y Jesús lo está mostrando ahí. Lo que hay que preguntar es ¿por qué se condena a la gente? ¿Porque Dios quiere que se condene? ¿Porque la salvación es solo para un grupo determinado? ¿Porque Dios toma una decisión desde la eternidad quién se salva y quién se condena? ¿O se condenan porque a pesar de tener la oportunidad la rechazan? Vamos a mirar algunos pasajes. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y entonces, ¿por qué se condena a la gente? Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el hecho de que pocos ingresen por la puerta no es porque todos no puedan pasar, sino porque todos no deciden pasar. Dios quiere que pase, pero el hombre llega a la puerta y encuentra una cantidad de obstáculos, como cuáles: el placer, la violencia,
el odio, la superstición, la idolatría, la hechicería. Y resulta que para pasar por esa puerta hay que dejar todo eso. Porque Dios salva al hombre, pero el hombre tiene que renunciar. La gracia se manifestó para salvación a todos, enseñándoles que renuncien. Entonces, la puerta está abierta, la oportunidad a su alcance. Dios le da la voluntad, el conocimiento, pero usted tiene que decidir si pasa la puerta o no. Esa es la razón por la cual aparece el texto del que usted hace mención. ¿Se condenará mucha gente? Sí. ¿Serán pocos los que se salvan? Sí. ¿Por qué se condenarán? No porque Dios no quiera, no porque la obra de Cristo no alcance, no porque la voluntad de Dios sea que usted se condene, sino porque usted le pone obstáculos para ingresar a la misma presencia de Dios. Ama más las cosas del mundo que a Dios. Y para ser salvo hay que oír la voz del Señor Jesús que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si quiere. La salvación es voluntaria. La obra para salvación ya fue hecha. Cristo murió por nuestros pecados. Pero soy yo el que decido si me salvo o no. Porque la predicación del Evangelio es el mensaje persuasivo. El escuchar el Evangelio y tomar una decisión es la que define mi eternidad. San Marcos capítulo 16 se lo explica. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, la oportunidad es para todos. Pero ojo, el que escuche el Evangelio y crea el Evangelio, este será salvo. El que lo rechace, pues se va a condenar. Amén. Dios está ofreciendo la salvación, pero no lo obliga a usted. Usted es el que tiene que tomar la decisión. Si le recibe como su salvador personal o sigue con su mundo. Consciente que obedecer a Dios le trae resultados eternos para bien. Desobedecer le trae resultados eternos para condenación. Amén. Pastor, si un hermano por algún motivo termina suicidándose, ¿se le puede hacer una ceremonia cristiana? Es bastante interesante. Mire que al principio en el cristianismo las personas que se suicidaban no eran dignos de que se les hiciese ceremonia, en lo que yo he leído con respecto al suicidio. Pero voy a colocarle un ejemplo. El hermano X, Y o C, que de alguna manera no es hermano, porque quien atenta contra la vida está diciendo lo que hay en su corazón. Y aunque en la iglesia le tenían por creyente, se suicidó. Y me llaman a mí para que haga una ceremonia. Yo no haría una ceremonia al cristiano porque no es cristiano. Haría una ceremonia en la cual generaría conciencia acerca de las consecuencias que se tienen cuando las personas no obedecen a Dios y deciden por sí mismos su eternidad. Recuerdo que alguna vez estaba en una funeraria haciendo una ceremonia a un gran creyente, pero una persona que está enterrando también su muerto, llorando su muerto, al escuchar la ceremonia que yo estoy haciendo, va y me busca y me dice: pastor, yo tengo aquí mi familiar, él no es creyente, él no, nunca, ni nosotros somos creyentes, pero nos pareció tan bonito lo que usted hace, ¿usted no nos haría una ceremonia acá? Yo dije, bueno, esta es la oportunidad de predicar el Evangelio. Le dije, claro que sí. De inmediato me fui y les prediqué un sermón evangelístico en el cual les hacía ver que la vida son las vacaciones que Dios le da al ser humano para que las disfrute en la tierra y aquí defina lo que quiere la eternidad. Así que aquella vez le hice saber a la gente que lo que estaba haciendo no era por el muerto, sino por los vivos. Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Así de que si alguien se suicida y a mí me llaman para que haga una ceremonia, estoy hablando
a título personal, no es una postura de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque hasta donde yo sé no he encontrado una postura de la Iglesia al respecto. Hablo como hombre, como pastor. Yo aprovecharía el momento para predicar el Evangelio. ¿Sí? No para interceder por el muerto, no para justificar la decisión que aquel tomó, sino más bien para hacer consciente al ser humano que aquí en la tierra el hombre tiene que aprender a respetar la vida y comprender que es la oportunidad que Dios le da de que durante los días que Dios le conceda sobre la faz de la tierra defina su eternidad, sea para bien o sea para mal. Amén, pastor. Dice también un oyente, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuál es el Hades que habla Apocalipsis 6:8? ¿Qué dice la Biblia? Que dice que montaba el caballo, tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Es bueno que comprendas que son figuras literarias. El libro de Apocalipsis está lleno de figuras, ¿ya? Que se dan acorde al tiempo en que se da la profecía. Y por eso se manejan esas figuras. Pero el término Hades está relacionado con el sepulcro. Amén, amén. Amén. Sí. Pastor, hay una hermana que tiene el esposo inconverso y ella sirve en la iglesia. Entonces le pregunta, cuando ella está enojada con el esposo, ¿puede servir en la iglesia? Cuando fueres a la casa de Dios Tiene primero a que llevar tu ofrenda, reconciliarse. Sí. y allí recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. Y si es con el hermano, ¿cuánto más con su marido? Creo que las personas que van a ofrecerle un culto a Dios deben de estar a paz y salvo con su prójimo, con Dios y consigo mismo, para que lo que ofrezca sea agradable delante de Dios. No sea que le pase lo de Caín, que presentó una ofrenda sin estar a paz y salvo con Dios, y por eso nos dimos cuenta de la tragedia final. Amén. Amén, pastor. Otro oyente nos pregunta, dice, ¿qué debo responder cuando me preguntan por qué no nos persignamos? Bueno, porque bíblicamente, o bíblicamente no, según la tradición, es una práctica religiosa que nada tiene que ver con el cristianismo. En segundo lugar, porque lo que la gente en su religión llama persignar es hacer una cruz en la vida del individuo. Y desde el punto de vista bíblico, pues la cruz era símbolo de maldición. En la cruz no crucificaron a ninguno por bueno. Es más, la Biblia dice que Jesús fue contado con los pecadores. La cruz era, yo qué sé, la silla eléctrica del mundo moderno, el juicio de decapitar a alguien por una transgresión, la horca en otros lugares. Entonces, pensar de que en la cruz, porque murió Jesús, es bendita, entonces también sería pensar que los clavos que lo pasaron también era bendito, que la espada que le traspasó también era bendito, que las manos que empuñaron esos elementos para matar al Cristo también eran benditos. Esos son resultados de la religión. Los cristianos sabemos que a la manera de la fe cristiana no es importante la cruz, sino el que murió en la cruz. Amén. Por eso algunos cantan que adoran la cruz. Yo adoro a Jesús, el que murió en la cruz. Los cristianos no utilizamos tales prácticas porque sabemos que es de origen pagano. Pastor, ¿sería tan amable de explicarme San Marcos, capítulo 4, verso 11 y 12? Dice así: es la parábola del sembrador. Y le dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas,
para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. No sé en sí cuál será la pregunta. Que si le explica la parábola. Bueno, si usted mira la parábola del O le sembrador, explica esos versículos. claro, él da esta declaración después que Jesús enseña la parábola, los discípulos no entienden, ya, mire lo que dice el verso 9, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, él te enseña la parábola, los que están allí algunos les genera inquietud, no le entienden y le preguntan a Jesús, ¿por qué la parábola? Él les hace una confidencia en el sentido de que a los discípulos les va a explicar todo, porque pues ya sabemos que son sus amigos, a los otros no, con una finalidad, ¿cuál? De que no sean lo suficientemente culpables, para que a fin ellos tengan la posibilidad de convertirse y alcanzar en Dios la salvación. Es la manera del Señor llevar un mensaje indirecto a su propio pueblo, buscando con ello que no sea definitiva la condenación para ellos, sino que en el proceso de la vida ellos alcancen a entender lo que Jesús dijo con la parábola y puedan reaccionar y volver a este camino del cual el Señor Jesús está buscando que ellos emprendan. Es simplemente la explicación que Jesús les da acerca del porqué de las parábolas y cuál es la finalidad. Amén. Pastor, nos pregunta un oyente, nos dice, ¿cómo nos recomienda estudiar la Biblia para ser bendecidos por ella? Primero, estudiar la Biblia debe de tener algunos componentes muy importantes. El primero, yo debo de orar a Dios para que Dios me ilumine. Porque resulta que la palabra de Dios es divinamente inspirada y el hombre natural en su condición humana no la podrá entender. Necesita la iluminación del Espíritu Santo para poderla entender. ¿Está claro? 2. Debe de desarmarse de la tradición. Hay muchas personas que leen la Biblia con la carga de la tradición y por eso buscan que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga acorde a su tradición. Entonces, coloco ejemplo. La Biblia dice que Jesús fue el primogénito. El que tiene la carga de la tradición dice, no, María tuvo solo un hijo. Pero la Biblia dice que Jesús fue el primero. ¿Por qué pensar de que Jesús fue único cuando la Biblia dice que fue el primero y hay cualquier cantidad de textos que dice que Jesús tenía hermanos y hermanas? Bueno, porque la persona le está leyendo con la carga de la tradición, que le enseñaron que María era virgen antes, en él y después del parto, y no pueden acomodar en su cabeza que José se casó con María porque la necesitaba como mujer y además que era honroso para las mujeres tener hijos. Entonces tienen la carga de la tradición y por eso los afecta. Otro ejemplo, leen San Mateo capítulo 28 verso 19, y les dijo, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como tienen la carga de la tradición, entonces ven la Trinidad en las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque el texto está diciendo en el nombre, un singular. Entonces, segundo paso, recuerda, el primero es orar para que Dios me ilumine. El segundo es desaprender lo aprendido para darle oportunidad a Dios,
a través de su palabra, por la iluminación de su Espíritu Santo, que yo pueda entender el mensaje que Dios me está transmitiendo a través de su palabra. ¿Está claro? 3. Debo de ser lo suficientemente humilde para que cuando Dios me hable y me confronte, yo no me rebele ni proteste, sino que entienda que es la voz soberana de Dios la que me corrige. Amén. 4. Yo debo de entender que no voy a juzgar a la palabra, sino que es la palabra la que me debe de hablar a mí. Y en el estudio general, yo debo de saber quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió y por qué escribió. Entonces, cuando yo tengo esas 4 herramientas, más las anteriores, yo tengo una gran posibilidad de entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un pasaje y no sé quién lo escribió, ni a quién, ni cuándo, ni por qué, entonces quedo en un laberinto sin salida. Pero si leo el pasaje y miro quién lo escribió, Pablo. ¿A quién lo escribió? A los Corintios. ¿Por qué lo escribió? Porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Que comían los sacrificados a los ídolos. Entonces ya voy a ir organizando la estructura del pensamiento bíblico bajo la iluminación del Espíritu Santo, haciendo que se convierta en mi vida de alguna manera provechosa, que me haga crecer no solamente en conocer el aspecto literario, sino el trasfondo espiritual que encierra el pasaje para mí. Amén. Pastor, ¿quiénes van a reinar en el reinado milenial? ¿El pueblo de Israel o la iglesia? Bueno, pues usted lee en el libro de Daniel capítulo 7 y encuentra que el reino le fue dado a los santos del Altísimo. Y luego en el Nuevo Testamento vas a encontrar que Apocalipsis te enseña al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El reino está dado para la iglesia. La iglesia va a reinar con Cristo 1000 años. Pastor, hay una pregunta más que nos envía un oyente por un medio privado. Nos dice, si yo he pecado mucho contra Dios, ¿Dios me puede perdonar? Venga y estemos a cuentas, dice Jehová. Capítulo 1, verso 16 del libro de Isaías. Así dijo Jehová, venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso sucederá si usted quiere. ¿Por qué? Porque en el tomar la decisión depende que el problema se solucione o no se solucione. Entonces yo he pecado mucho, pero no decido darle un giro a mi vida de 180 grados. Entonces, aunque Dios quiera salvarme, yo no hago lo que tengo que hacer para obtener el beneficio. Entonces, si usted ha pecado mucho y sigue pecando y sabe cuál es la medicina y no se la toma, pues aunque Dios quiera salvarlo, usted se va a condenar. No porque Dios no pueda, sino porque usted no toma la decisión que debe de tomar, perdone la redundancia, para agradar a Dios. Por eso es que está escrito, deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amén, amén. No importa cuántos pecados hayas cometido y de qué dimensión y de qué consecuencias en tu vida y en tu prójimo. Hay uno que vino y murió por tus pecados y los míos. Y él no dijo, voy a morir por los pecados más blancos, o más simples, o más sencillos. No, Cristo murió
por nuestros pecados, cualquiera que sea. Lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal y estoy seguro que serás salvo. Y esa decisión debe de ir acompañada de renunciar a dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, buscar la paz y seguir.